Tardes. Damos inicio a la clase de hoy, lunes, donde vamos a estudiar la década de los años 80 y la década de los años 80 vamos a ver dos presidentes. Los presidentes son el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, segundo gobierno, y luego veremos el gobierno de el excelentísimo y recordado presidente Alan García, cuando era bastante flaco y bien antiimperialista. Entonces esa es la clase del día de hoy. Disculpen que estoy agitado, es que vengo del baño y he venido corriendo los 4 pisos. Los 80s es la década de tus papis más bonito, porque fue una década donde había mucha adrenalina, donde no sabías si ibas a sobrevivir, si regresabas de tu casa por las coches bomba y el terrorismo, y tampoco sabías si ibas a comer por la inflación y los paquetazos y todo eso, ¿no? Así que era la década más bacán, donde había mucho piraña, mucho delincuente, mucha informalidad. Y tú no viviste la época, así es que te la perdiste. Vamos a repasar entonces hoy día esas épocas, los 80s. Ajá, ¿qué dicen? ¿Ya salió su libro de H.U. Profito? Sí, ya salió. Acaba de nacer hace 2 días, me siento muy contento porque es mi segundo hijo que ha nacido, así es que, sí, pues, ya si quieren información, luego les brindo. Vamos a empezar. El título es El retorno a la democracia. El retorno a la democracia. ¿Y por qué se titula así? Porque el Perú volvió a tener gobiernos elegidos por el pueblo, porque en los años 70 eran elegidos ellos solitos, ¿verdad? Dictadura militar, Velasco, Bermúdez, ya estábamos curados de eso. Ahora estábamos volviendo a la democracia. Entonces vamos a ver, este es el segundo gobierno de Fernando Belaúnde. Fernando Belaúnde. Terry. 1980 al 85. Bien, en el año 80, Fernando Belaúnde gana las elecciones. ¿A quién le ganó las elecciones? Las elecciones se las ganó a un aprista. Y no era Haya de la Torre, porque Haya de la Torre ya había muerto. Y le gana las elecciones a... era un aprista conocido como el Zapatón, porque tenía un 48 más o menos era. Y se llamaba Armando Villanueva. Famoso, ya murió también Villanueva, ¿no? El Zapatón Villanueva. Y estas elecciones fueron interesantes porque fueron las primeras elecciones donde se vio por televisión la propaganda electoral, era una televisión a color, por cierto. Los 80 era una década que despertó, a diferencia de los 70, que todavía era blanco y negro todo. Ok, hay que también decir que el día que Belaúnde gana las elecciones, ese mismo día además, Sendero Luminoso inicia su primer atentado subversivo. ¿Alguien me puede decir en qué parte del Perú se da el primer atentado del Sendero Luminoso? Eso fue en Ayacucho, correcto. En la localidad de Chuschi. Los senderistas quemaron las ánforas de sufragio, eso fue el 18 de mayo de 1980, dando inicio al primer acto terrorista, ¿no? Entonces ahí tenemos a que asume la presidencia y su primera medida, cuando estaba en el Congreso, primera medida fue devolver la prensa a sus legítimos propietarios. Devolvió los medios de comunicación
a sus dueños. Porque tú sabes que la prensa había sido expropiada por el gobierno militar ¿de quién? De Velasco, pues, ¿no? De Velasco. Cuando Velasco expropió la televisión, se había cortado la libertad de expresión. Entonces, con lo que hace Belaúnde es devolver lo primero que hizo, ¿no? O sea, ni siquiera había empezado a dar su mensaje y ya sacó un papel y firmaba la devolución de la prensa. Bueno, ahora, ustedes recuerdan a Belaúnde, su primer gobierno, además. Su primer gobierno fue interesante, pero el problema es que terminó... A ver, ¿se acuerdan cómo terminó Belaúnde su primer gobierno? Golpe de Estado, pues, el golpe de Estado que le hizo Velasco. Y eso fue a consecuencia del escándalo de la página 11, ¿no? ¿Qué cosa dices, profe Francisco Bermúdez? ¿Cuándo acaba su gobierno y llamó a elecciones pacíficamente? Sí. En realidad las elecciones las tuvo que convocar porque ya la Constitución, él mismo había permitido que se haga la Constitución de la Asamblea Constituyente, claro. Entonces, sí, incluso Bermúdez, el día que ganó y juramentó Belaúnde, Bermúdez se le vio salir de su casa, bueno, de Palacio, mejor dicho, con sus maletas, abandonar Palacio, y sus últimas palabras fueron "Viva el Perú", cuando la prensa le hizo un cordón ahí. Sí, ya. Entonces, les estaba diciendo que Belaúnde en su primer gobierno tuvo un grave problema con el Congreso, porque en su primer gobierno no tenía mayoría en el Congreso. ¿Se acuerdan qué congresistas o de qué partidos eran los congresistas que ni siquiera le dejaban a Belaúnde hacer la reforma agraria? Estoy hablando de su primer gobierno. APRA. Ajá, el APRA que se había aliado con Odría, el llamado la coalición APRA 1. Y por eso es que no se le permitió hacer las grandes reformas. En este segundo gobierno sí tuvo más suerte, porque para este segundo gobierno, Acción Popular, el partido de Belaúnde, se alió a otro partido muy conocido como el PPC, se alió con el PPC, y con esto sí pudo tener mayoría en el Congreso. Y aquí sí tuvo, esta fue la gran diferencia que era con la del primer gobierno, mayoría en Congreso. Ok. Muy bien. Pero ahora vamos a conocer un poco más. Belaúnde, ¿qué estuvo haciendo cuando los 12 años de dictadura militar? ¿En qué país crees que estuvo Belaúnde? Belaúnde estuvo viviendo en el famoso país de Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué había aprendido allá? Allá había aprendido a el mejor modelo económico. Para Belaúnde, ¿cuál es el mejor modelo económico que el Perú tiene que copiar? ¿El modelo liberal o el modelo proteccionista? El modelo capitalista, claro, el modelo liberal, claro. Entonces, allá había estudiado con unos jóvenes que terminaron siendo sus amigos ministros en la Universidad de Chicago, ¿no? Con Milton Friedman, el padre de la economía moderna, el que ganó el premio Nobel de Economía, Friedman, de los principios del neoliberalismo, y Fernando Belaúnde había bebido de ese modelo económico, y por eso es que regresa aquí con los llamados Chicago Boys para aplicar este modelo. El modelo que él aplica aplica el modelo económico liberal, aplica el modelo liberal de economía. ¿Y eso qué implica? El modelo liberal implica que Estados Unidos nos va a dar recetitas de cómo debe de ser manejada nuestra propia economía. Y entonces, si el Perú obedece los principios de la economía liberal, es una economía ortodoxa. Una economía ortodoxa. Dentro de una economía ortodoxa, países pobres como el nuestro se va a encargar de recibir préstamos de afuera, en este caso del imperialismo, y claro, eso va a generar tremenda deuda externa. La deuda externa que va a ir, hasta el día de hoy no la podemos pagar, pero además esto genera dependencia. Perdón, ¿qué dicen? Disculpe, ¿podría girar un poco más la cámara? La cámara. ¿Para qué? ¿Para la pizarra o para mi cara? No se ve, profe. Pizarra, profe. Claro, porque no creo que sea para mi cara, ¿verdad? Ya. Aparte, profe, aparte. También, por si acaso. Ya, ahí está girado. Ya, muy bien. Entonces, el modelo liberal y el modelo ortodoxo, repito, se basa en la creencia
de que el Estado no tiene por qué tener el control de la economía. El que tiene que tener el control de la economía, ¿quién es? La empresa privada. ¿Por qué? Porque ¿qué nos había demostrado el gobierno de Velasco? Que cuando el Estado maneja las empresas, fracasa porque no sabe manejarlas. Son muy incapaces. Entonces, el modelo económico neoliberal invita a que dejemos a la inversión extranjera, a la inversión privada, ellos son los capos que saben hacer empresas y que le dan trabajo a muchos pobres, y obviamente el empresario se va a podrir en plata, ¿no? Va a tener tanta plata el empresario que no va a tener vida para gastarse toda su plata. Y es que así es la vida, pues la competencia es la estrategia del éxito, dicen los Chicago Boys, ¿no? Entonces a eso se refiere el principio económico de Belaunde. A ver, yo te voy a hacer unas preguntas en base a aquí lo que tengo. ¿Un gobierno liberal populista atrajo o no la inversión extranjera? Obvio, ¿no? La inversión extranjera tiene que venir, y el comercio de importación. ¿Qué es importar? ¿Comprar o vender? Importar es comprar, ¿verdad? Y esos planes económicos fueron hechos por Estados Unidos. Por ejemplo, una de las formas de entender esto mucho mejor es que cuando nos dan préstamos, tenemos que devolver la plata. Pero para devolver la plata, ¿qué nos recomienda Estados Unidos? Nos recomienda que tenemos que subir las tarifas de luz, las tarifas de agua, de teléfono. O sea, al imperio no le importa que el pueblo tenga que gastar más para pagar sus tarifas. Lo importante es que se cumpla con el pago de la deuda, y con Belaunde sí se cumplía con la deuda externa. ¿Quién fue el que dejó de cumplirla después? El que dejó de cumplirla ya fue Alan García, pues, ¿no? Bien, ahora, en el año 83 vamos a tener un alcalde muy interesante, un alcalde de Lima. El alcalde de Lima del año 83 se llamó Alfonso Barrantes. ¿Y por qué es tan famoso? Porque fue el primer alcalde marxista de la historia. El primer alcalde marxista de la historia. ¿De qué partido era? De Izquierda Unida. Alfonso Barrantes. No sé si recuerdan su campaña social más famosa. La campaña que hizo fue la del vaso de leche, en donde todos los niñitos iban al colegio, pero primero tomaban su vaso de leche que les regalaba el Estado. Bueno, en este caso el alcalde. Y eso es una forma de demostrar que cuando eres alcalde de Lima, el alcalde de Lima no se encarga de hacer cemento, porque solamente nos da de comer cemento nada más, ¿no? Avenidas, puentes. También hay que hacer programas sociales, y esta es una forma de hacer una política distinta. Él es el primer alcalde marxista porque era un partido marxista, Izquierda Unida. No es lo mismo que decir terrorismo, por si acaso. Es totalmente distinto el terrorismo, o sendero. Bien, en el año 81, además, se produjo un conflicto con Ecuador. Este conflicto con Ecuador, conocido como el conflicto del falso Paquilla. Esto fue en el año 81. Se llamó así porque los ecuatorianos habían construido una base militar que en su país se llamaba Paquilla, y estaban haciendo una réplica de su base aquí en nuestro país, que le llamamos por eso el falso Paquilla. Entonces fuimos a la guerra y ganamos. La victoria fue nuestra. Y luego Ecuador volvió a fastidiarnos más adelante con la guerra del Cenepa. Ok, es la época también en donde vamos a apoyar a Argentina en una guerra que tuvo contra los ingleses. ¿Cómo se llamó esta guerra? La Guerra de las Malvinas. Perú apoyó a Argentina en la Guerra de las Malvinas. Al final ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién se quedó con las islas al final? Pues Inglaterra, ¿no? Pero el Perú fue el único país que ayudó a Argentina, y por eso Argentina siempre nos recuerda con buena historia, ¿no? Y hay una placa en Buenos Aires donde hablan del Perú y del bonito gesto que tuvo Belaunde en apoyarlos en la guerra. En el año 83 vamos a empezar a tener los problemas, porque en el año 83 viene el fenómeno del Niño. Cuando llegue el fenómeno del Niño, entonces empieza a afectarse la agricultura. Crisis agrícola. Aparte de que hay inundaciones, que los puentes,
Entonces todo esto empieza a vulnerar la economía peruana. Hay que también recordar que dentro del modelo económico que Belaúnde aplica, el modelo en que consiste, dijimos, es que el Estado no es protector de la economía, ¿no? El Estado se reduce de tamaño y que la empresa privada es la que haga todo. Ahora, ¿esto es bueno o esto es malo? O sea, ¿qué es lo malo del modelo económico? Lo que pasa es que la economía social de mercado la implanta Fujimori. En cambio, antes de Fujimori, la Constitución no habla de economía social de mercado, porque con Fujimori ya es el neoliberalismo en su máxima expresión. Lo que pasa es que el neoliberalismo es más salvaje que el liberalismo, ¿no? En el neoliberalismo, el Estado más bien apoya a la empresa privada, pero no apoya a la gente común y corriente. O sea, el Estado no es como el de Velasco, ¿no? Con Velasco había un estadazo, porque ahí las empresas estaban manejadas por el mismo Estado. Claro, al margen de que eran totalmente incapaces de desarrollar la empresa, pero lo que quiero que entiendas es que el Estado tenía el manejo de los recursos. En una economía liberal, y más con Fujimori, que fue neoliberal, ya no va a haber ningún apoyo al pueblo en lo económico. Claro, todo tiene su pro y su contra. Por ejemplo, ¿qué cosa es la informalidad? Sabemos qué es la informalidad. ¿La informalidad crece con fuerza con Belaúnde o recién con Fujimori? La informalidad crece con fuerza con Fujimori, ¿no? Pero empieza con Belaúnde. Ahora, ¿por qué la informalidad empezó con tanta fuerza con Belaúnde si el modelo funciona? O sea, si el modelo neoliberal o liberal funcionara, entonces, ¿cómo se explica la informalidad? Lo que pasa es que el modelo solamente beneficia a los que estudian en las universidades carreras de comercio exterior o administración de empresas. Eso explica el por qué nuestros padres siempre nos han recomendado estudiar carreras que den plata, que estén vinculadas a lo económico. Claro, porque para que no seas pobre. Pero si tú tienes vocación por ser profesor o vocación por ser bailarín o futbolista o yo qué sé, entonces ahí viene el problema. No todos van a ingresar a la universidad, no todos. No, si no pregunta cuántas vacantes la universidad da al año, mínimo. Y el resto va a ser una bolsa de informalidad. Entonces los que no ingresen van a terminar siendo pues informales, no van a querer pagar impuestos. Ahora, la informalidad es buena y mala también, como todo, ¿no? Lo bueno de la informalidad es que los productos son baratos, porque no pagan impuesto y eso beneficia al consumidor. Además es bueno porque permites que el informal ambulante al menos tenga que llevarse algo para la casa, para que coman sus hijos, etcétera. Claro, lo malo sería que hay desorden, que no pagan impuestos y el Estado por eso, ¿cómo vas a pedirle al Estado buenos colegios, buenas carreteras, buenos hospitales si el Perú solamente recibe 13% de impuestos? 13% nomás es sector formal, todo el resto es informalidad brutal, hoy día peor que antes. Y entonces digamos que esas son las consecuencias negativas que traerá el modelo económico y que se agravaron con Fujimori, como te decía. Bueno, entonces todo esto, ¿te acuerdas que Belaúnde era arquitecto? Y como arquitecto, ¿recuerdan cuál era la carretera más famosa que había hecho? Y como arquitecto también decidió hacer obras y conjuntos habitacionales, ¿no? La carretera marginal de la selva, ¿no? Presión, profe, pero no hay tampoco una presión tributaria. Sí hay, pero hasta los mismos de la SUNAT son corruptos, pues, ¿cierto? Entonces, digamos que los de la SUNAT es la única entidad que te asalta de manera legal, es cierto. Claro, marginal de la selva, correcto, eso hay que ponerlo. Entonces, como arquitecto, tenemos que hizo la carretera, que ya se había empezado a construir desde su primer gobierno, pero quería ampliar la extensión de la carretera. Y como arquitecto también, a través del apoyo social que se llamó el FONAVI, hizo un montón de viviendas, conjuntos habitacionales, por ejemplo, en el Callao, en Magdalena. ¿Conocen la residencial San Felipe, seguramente? Bueno, si la conocen, Jesús María, ese es de Belaúnde. O el de Santa Rosa, que está al frente del aeropuerto. Conjuntos habitacionales. Ya, bueno.
Entonces, ese es la parte de las obras. Y bueno, el tema es que la economía empezó a agravarse por el fenómeno del niño y entonces no tuvo más opción que crear el INTI. Crea el INTI. Tú dirás, profe, pero eso fue con Alan García. No, ya con Belaunde apareció el INTI, pero recién con Alan se acuñó. Lo que pasa es que con Belaunde la crisis llevó a la inflación a 3 dígitos. Belaunde llevó la inflación a 111%. Nunca habíamos tenido una inflación de 3 dígitos, ¿no? Queríamos que venga alguien que acabe con la inflación, ¿no? Y bueno, vino Alan García. Y bueno, como que con Alan no se acabó mucho, que digamos, la inflación, ¿no? Ya, pero antes de hablar de Alan, tengo que hablarles del tema que ustedes seguramente siempre se han preguntado, han curioseado, tal vez no sé si en el colegio les hablaron, sobre el conflicto armado interno, ¿no? Una vez estaba hablando hace poco nomás estuve hablando con un joven, así como ustedes, que ha militado, tú ya sabes. ¿Dónde ha militado, profesor? En Integración Estudiantil, es un colectivo de estudiantes universitarios un poquito rojos, pero un poquito nomás, un poquito rojos, que se reúnen y hablan de la revolución de Mao, la revolución cubana, la revolución rusa. Y entonces yo le pregunto, ¿qué? Y en ese grupo, y me dice, no, es un bracito del M-19 de la revolución cubana. ¿Qué? ¿Y dónde los contactaste? No, yo estaba saliendo de una academia que no voy a decir su nombre, porque es una academia que tiene una fama de izquierda extrema, ¿ya? No voy a decir que está ubicada en el centro de Lima, no voy a decir eso. Y que cuando salió de la academia, un grupo pues se le acercó y dijo, te invitamos a unas clases, unas conferencias, ¿no? Entonces era el grupo de integración estudiantil de la subversión de la revolución cubana. Ya, entonces yo le pregunto, ¿y ahí también hablaban del terrorismo? Y ¿saben lo que me dice? Disculpe, profesor, yo no sé qué posición ideológica tenga usted, pero no se dice terrorismo, se dice conflicto armado interno, y así lo dice la CBR. Entonces le pido, profesor, que si usted me va a hacer entrevistas, hable con propiedad y como debe de ser. Ok, y entonces luego seguimos la entrevista y luego le digo, ¿y tú estás a favor de la pena de muerte? Me dice, claro que sí, profesor. ¿Para quién? ¿Para los presidentes corruptos? ¿Para los delincuentes? ¿Para los violadores? Y para los terroristas, perdón, para los del conflicto armado interno. Y me dice, no, para ellos no. ¿Y por qué no? Si mataron gente. Es que usted, ¿quién es para decidir si son terroristas o pueden ser luchadores políticos? Y me pareció muy interesante la entrevista, porque ya te imaginarás ese chico, ¿dónde terminó? ¿Dónde terminó ese chico? En la cárcel, profesor. No, terminó en la marcha contra Merino. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ustedes saben quién fue Abimael Guzmán? ¿Cómo surgió el terrorismo? Abimael Guzmán. Él era un profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y entonces, arequipeño era, pero hizo su tesis de filosofía y se graduó con honores. Era un doctor de filosofía. Y ahí pues empieza a meter las ideas a sus alumnos de que la única forma de que la pobreza desaparezca es matando a los ricos y haciendo una revolución desde abajo contra los burgueses, ¿no? Y eso tiene que tener un costo revolucionario, que es que mueran los que estén en contra de la revolución. Y eso explica el por qué el terrorismo mató tantos campesinos inocentes. ¿Cómo nace el Partido Comunista Sendero Luminoso? Abimael Guzmán era parte del Partido Comunista Bandera Roja. A ver, un poquito para que conozcan esto. Todo empieza, sería más o menos la secuencia. Ustedes saben quién fue José Carlos Mariátegui, ¿verdad? ¿Saben o no? A ver, ¿qué partido fundó Mariátegui? ¿Qué partido fundó en el año 28? ¿No se ve? Ah, perdón. No se ve. Esto es un complot. El Partido Comunista del Perú. No, fundó el Partido Socialista. Mariátegui fundó el Partido Socialista, pero cuando muere Mariátegui, el Partido Socialista se cambia de nombre por PSP. Y esto se funda
en el año 31, nace formalmente el PCP, el Partido Comunista del Perú, ahora sí. Sin embargo, en los años 60, el Partido Comunista del Perú se va a dividir en dos. El Partido Comunista del Perú de los moscovitas. Moscovitas, ¿qué es eso? Los que son simpatizantes de Moscú, de la Revolución Rusa. Y el otro que es el Partido Comunista del Perú de los pequineses. Y pequineses, viene de Pekín, que son los simpatizantes de la Revolución China. Ya, entonces eso era en... Ya, eso era en los años 60. Ocurre que luego, ya en la década de los 70, el Partido Comunista del Perú de los pequineses se vuelve a dividir en dos grupos. El Partido Comunista de Patria Roja y el otro que se llama el Partido Comunista Pequinese de influencia china, Bandera Roja. Bandera Roja. Los de Patria Roja quieren hacer la revolución, pero no quieren matar. Es una revolución sin matar. Entonces, ellos son pues la gente que estará militando en la CGTP, se van a los profesores del SUTEP, incluso a la Universidad San Marcos, ahí terminaron. Hasta el día de hoy existe gente de Patria Roja en San Marcos. Pero ten cuidado con quienes se juntan cuando estudien en San Marcos. Ahora, y los de Bandera Roja, ahí militaba Abimael. Y es entonces que Abimael rompe con Patria Roja y decide crear su propio partido. Entonces crea el Partido Comunista del Perú, que jura transitar por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui. Y que inicia sus primeras acciones subversivas el 18 de mayo del año 80, el día que ganó las elecciones Fernando Belaúnde. Ahora, ¿qué diferencia hay con el MRTA? La diferencia está en que Sendero es más agresivo, porque pide un costo de muertos. Sendero tiene como estrategia atacar del campo a la ciudad, en este caso reclutar gente pobre de Ayacucho, ideologizarlos en la universidad y luego atacar Lima. Así es, Ana, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, Sendero, primero, tiene estrategias maoístas del campo a la ciudad. Por eso cuando Sendero amenaza a Lima, una forma de entender que Lima estaba siendo amenazada fue que un día amanecieron 4 perros degollados en la cruz de la avenida Tacna, con la colmena en un poste de luz, 4 perros muertos degollados, que tenían un cartel que decía, así mueren los revisionistas. ¿A qué se refería el terrorismo cuando decía eso? Así mueren los revisionistas. O sea, los revisionistas son aquellos que deslindan del marxismo más ortodoxo y más puro. Tú puedes ser marxista, pero tú no compartes las ideas más crudas del marxismo. Digamos que quieres variar la ideología, eres un revisionista. Y es justamente lo que pasó con la muerte de Mao Zedong. Cuando muere Mao en China, lo reemplaza Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping abrió la economía de mercado a Estados Unidos y al mundo entero. Y eso explica el por qué hoy China es un país económicamente capitalista, pero políticamente lo sigue dominando el Partido Comunista Chino. Entonces son revisionistas, hablan de comunismo, pero les gusta la plata. Esos son revisionistas, esos tienen que morir como perros, dice Sendero. Entonces, así mueren los revisionistas, como perros. La imagen de perros también era una forma de decir que el perro es el soldadito que recién acaba de ingresar al servicio militar, ¿no? El perro, el soldado raso. Y así también, esta es una forma de decir, así van a terminar los pituquitos de Miraflores y San Isidro, ¿no? Colgados y degollados como perros. ¿Quieren ver los perros? Es una foto muy fuerte. ¿No? No se ve bien, ¿no? Bueno, es una... No se ve. Ok, está. Tienen que tener el libro en la mano, pues. Ya, ¿y qué más? Lo que hace Sendero Luminoso es ejecutar a los campesinos que no quieren colaborar con ellos. Pueblo que no quiere colaborar con Sendero, Sendero los acusa de traidores, traidores a la guerra popular. Mejor acúsenlos de capitalistas, ¿no? O sea, faltaba nomás que los acusen de eso. O sea, yo no quiero colaborar contigo porque no me gusta tomar un arma, no me gusta la violencia, no comparto qué cosa es eso de comunismo, de luchar a favor del pobre. No. Yo quiero que mi hijo estudie en San Marcos
y luego regrese aquí a la tierra, a mi pueblo, y me dé la noticia de que ha sido un profesional y yo podré morir en paz y él que venga a enterrarme y dejar mis huesos. Esa es la idea de que yo quiero que mis hijos progresen. No, que tú eres un traidor a la guerra popular, que quieres que tu hijo sea un futuro capitalista, un futuro opresor del pueblo, un futuro empresario, quieres que el estudio y el progreso, crees que es lo que genera, no, esto genera más desigualdad. Juicio público, así mueren los traidores. Mataban a la esposa, al padre, al niño, mataban a todos. Con hachazos horribles. Seguramente tienes algún abuelito, alguna abuelita que te ha contado que ha vivido esas épocas. Yo sé que más de uno tiene en su casa alguna historia triste que seguramente le contaron a ustedes de pequeñitos sobre cómo fue. Díganme, ¿estoy mintiendo? ¿No tienen? No me la cuenten, pero díganme si existe esa historia en casa. Claro que existe, claro que sí. Ya ven, me lo están confirmando. Esa historia sí existe y seguramente, si yo lo estuviera acá presente, seguramente podrían contarme, pero fue terrible. Un alumno me contó que a su abuelo lo habían enterrado, los tarrucos, con todos sus libros rojos, con todos sus o sea, yo no entendí, o sea, tu abuelo también era otro rojo, o lo enterraron con libros rojos para que se ponga a leer en la otra vida lo que es el comunismo, no entendí por qué lo enterraron así. Luego una chica me contó de que a su mamá, cuando era de 15 años, se subió al árbol más alto y vio cómo todos los tarrucos llegaban al pueblo y a punta de hachazos y de cuchillazos los mataban a sus tíos, y por eso es que su mamá no soporta ver películas de violencia, quedó traumada. Entonces, cosas como esas generan pues mucho dolor, ¿cierto? Entonces, el terrorismo causa terror. Entonces, yo no entiendo cómo este chico me dice, no, que hable conflicto armado interno. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en San Marcos, mi profesor decía que esto también puede ser visto como una violencia política, ¿no? Y porque era por guerra política, porque querían hacer un cambio, porque no era porque somos psicópatas que matamos por matar, sino porque tenemos ganas de defender al pueblo, al pobre. Claro, pero o sea, en otras palabras, la ideología de Sendero era tan idiota que decía, vamos a defender al pobre matando pobres, porque el pueblo que no colabora conmigo, mueren, mueren, mueren. Ahora, Belaunde mandó a las Fuerzas Armadas en el año 83, manda a los llamados militares. Bueno, Belaunde cometió su primer grave error de mandar a la Marina de Guerra a la zona de emergencia. O sea, ¿cómo vas a mandar a un marino a la sierra? O sea, es como mandar a un barco a la cordillera de los Andes. O sea, mandó a los infantes de marina cuando tenía que haber mandado de frente al ejército. Y el peor error de Belaunde fue de que pensó inicialmente de que estos eran abigeos, así, abigeos, o sea, que eran delincuentes comunes, roba ovejas, roba cabras, que no eran nada peligroso. Y lo peor era que Lima vivía en una burbuja que ellos veían por televisión las masacres de Lucanamarca, la masacre de Churajá y todo esto que hacían. Y Lima decía, bueno, con tal que no choquen con Lima, no hagamos nada, sigamos viviendo nuestra burbuja. Entonces, cuando en el año 92 Sendero ataca Lima, ahí recién se pusieron las pilas y capturan a Abimael, porque tú sabes que en el año 92 se volaron el Canal 2, se mataron a Marilena Moyano y se volaron el edificio Tarata en Miraflores. Fue el año más terrible, porque Sendero llegó a Lima. Y ese mismo año lo capturan en septiembre ¿cómo le decían a Abimael? El camarada Gonzalo, decían, ¿no? Bien, entonces, eso fue en la época de Sendero, muy, muy sanguinario. Ahora, el MRTA. Ah, mira, la mamá de mi amiga fue una de las que escapó de la matanza de Ayacucho y siempre se pone muy... Seguramente. Sí, claro, te confirmo lo que tú dices, ¿ah? Y tú preguntarás, profesor, ¿y usted por qué está haciendo entrevistas? ¿Usted es periodista? No, yo no soy periodista, sino que en mi trabajo de investigación de tesis me piden que haga entrevistas a los jóvenes que estuvieron en la marcha contra Merino. Y les estoy haciendo preguntas sobre su casa, qué les han enseñado sobre política, y ahí me salen esas historias porque, que me sorprenden y ahora se les comparto un poco, y es cierto, todos tenemos una historia sobre el terrorismo que no hemos vivido, pero sí nos han contado. Y por eso es que te da tanto miedo, pues, Pedro Castillo, porque, no, Castillo llega al poder, comunismo, qué miedo, ¿verdad? Entonces, creo que tú tenías más miedo a que gane Pedro Castillo que la pandemia. Tú le tenías más miedo a Pedro Castillo a vacunarte, creo, ¿no? Ese fue el trauma que nos ha dejado Sendero. Por eso tú escuchas una nueva constitución. No, qué miedo el terrorismo. Ese es el trauma que tus padres te han heredado. ¿Por qué los chilenos no tienen traumas de haber tenido un presidente comunista, el actual Boric?
porque en Chile no ha habido un trauma de Sendero Luminoso. Entonces, ¿escuchan comunismo? Ah, bacán, puede ser, buena opción, chévere, constitución comunista, bacán. Aquí en Perú escuchamos comunismo, ah, terrible, Sendero viene, el regreso del terrorismo. Eso necesitamos curarnos emocionalmente, las heridas todavía no han sido cerradas. ¿Por qué la CBR le puso como conflicto armado interno? Claro, no estoy diciendo que yo estoy en contra del nombre que le ha puesto la CBR, y que por cierto, la CBR tiene un sesgo izquierdista, por cierto, lo cual es también un tema para analizar. Lo que pasa es que fueron guerra de peruanos contra peruanos, conflicto armado interno. Es decir, estos eran grupos subversivos que le habían declarado la guerra formalmente al Estado. Y como era una guerra de peruanos contra peruanos, pero eran de una ideología contra el Estado. Era un conflicto armado interno. Lo que pasa es que no quieren, la Comisión de la Verdad se rehúsa a llamarle la violencia política, porque tratan de decir con ello de que se legitima el terrorismo porque ellos eran políticos, que eran luchadores políticos, eran gente que entendían el sufrimiento del pueblo, y por eso es que, claro, la estrategia que usaron tal vez fue un poquito extrema, pero no son terroristas, son simplemente luchadores políticos y querían hacer cambios por el país, y hay que juzgarlos como políticos violentos, ya, pero políticos. Entonces, la violencia política, no, dice la CBR, conflicto armado interno, ¿no? Entonces ahí empieza el debate, ¿cuál sería la mejor forma de llamarlo? Se niega a decir terrorismo entonces. Sí, para evitar susceptibilidades, ¿no? Pero subversión, ya para ninguno de los dos casos, subversión, la subversión. Ahora, es cierto lo que hace un momento me comentaron, la MRTA nace del APRA rebelde, y el APRA rebelde nace del MIR. No, perdón, al revés, otra vez ya. Esto lo hemos hecho ya en una clase. ¿Se acuerdan de la guerrilla del MIR? El MIR es la guerrilla de influencia cubana. El MIR, ya, claro, el MIR nace del APRA rebelde. Y el APRA rebelde se salió del APRA porque no soportaron que su líder Aye de la Torre se haya aliado con Prado Garteche. El APRA rebelde, que se vuelve comunista, se convierte en MIR, y un bracito del MIR se vuelve el MRTA. Ellos, a diferencia de Sendero, eran más de atentados en la ciudad. No era de reunir gente en el campo y llegar a Lima, como Sendero. El MRTA tenía uniforme. El Sendero, en cambio, era más difícil de detectar, porque hasta un campesino podía ser senderista. Por eso es que el ejército terminaba matando a campesinos también. La masacre más horrible fue la de Acomarca. Ustedes investiguen la película. No sé si han visto la película La Boca del Lobo. Esa es una película que recrea la masacre de Acomarca, donde fue el ejército quien mató a toda una comunidad entera. ¿La han visto? Está colgada en internet. ¿Han visto La Boca del Lobo con el famoso Don Gilberto cuando era chibolo? Gustavo Bueno, ¿no? El de No me mire cadete, ¿no? Claro, él es el actor principal de la película La Boca del Lobo. Y esa es la masacre que recuerda lo que hicieron los soldados del ejército en la comarca, que los soldados estaban enloquecidos, estaban psicoseados, porque veían un campesino, pensaban, este no está ruco, se daban la vuelta y sí, le metió una bomba el campesino, eso sí era. Y otros no eran, pero terminaban confundiéndolos y los mataban. En cambio, el MRTA sí se ponía su uniforme porque tiene una influencia de la Revolución Cubana. El MRTA lo que más hacía era secuestrar a gente empresaria. Se secuestró, por ejemplo, a Iraoka, a gente que tenía grandes empresas, o les metía coches bomba a los Kentucky Fried Chicken, o secuestraba embajadas. Ustedes saben, la embajada japonesa en el gobierno de Fujimori fue hecha por el MRTA. ¿Y qué hacía con los empresarios? Les hacía sufrir lo mismo que los pobres empleados habían sufrido por el sueldo mínimo que les pagaban. Les hacían dormir en las cárceles del pueblo. Las cárceles del pueblo eran unos sótanos, así tipo esos tragaluces de los baños, y ahí les hacían unos ladrillos, y ahí los metían guardados como si fuera un costal de papas ahí guardado en un tragaluz, y ahí los tenían 4, 5, 6 meses, a los grandes empresarios, para que ellos sufran y sepan cómo su pueblo sufre con los bajos salarios, mientras que tú te llevas una millonada porque eres empresario. Este es el tema de la lucha de clases, ¿no? Los pobres se vengan de los ricos. Eso era con violencia. Entonces el MRTA tenía eso. Ahora, ¿el MRTA y Sendero eran amigos o enemigos? El MRTA y Sendero eran enemigos. Y tú dirás, ¿pero por qué enemigos si ambos son comunistas? Son enemigos porque Sendero es más extremista. Más bien Sendero acusa al MRTA que son comunistas burgueses. ¿Cómo vas a ser un comunista y burgués? Eres un caviar.
¿no? Y es que como la revolución cubana fue liderada por gente burguesa, Fidel Castro es un burgués, el Che Guevara era un médico argentino que de buena familia, era un burgués. En cambio, no es como los maoístas hemos salido del campo, ¿no? Mao Zedong, que era un campesino que llegó al poder luchando, ¿no? La República Popular. Entonces, ahí es donde eran comunistas ambos, pero no se llevaban. Es más, ambos un día se agarraron a balazos en la selva de Tocache. Adivina por quién. Es como que un chico se pelee con otro chico por una chica. En este caso, ¿cuál era la chica? Sendero y el MRTA se pelearon a balazos por el amor de quién. Del narcotráfico. Del narcotráfico. ¿Cómo protege el narcotráfico a los terroristas? El narcotráfico les financia con el dinero de la venta de coca para tener armas. Mejores armas que tenía el Estado peruano. Y con esas armas, Sendero se bajaba helicópteros cuando venían a destruir las plantaciones de coca. Era una gran alianza la que tenía ahí Sendero y el narcotráfico, pero el MRTA también quería tener esa amistad, entonces ganó Sendero finalmente en la selva de Tocache. Cosas así que yo les invito a que investiguen más, ¿no? Videos que quieran investigar más sobre esto, te recomiendo Estado de Miedo, muy bonito video, todo está en internet, Estado de Miedo, donde te habla de cómo Fujimori usó el miedo que nos daba el terrorismo para que luego Fujimori imponga un nuevo miedo para que sea reelegido a cada rato. O películas como La Boca del Lobo, seguramente han visto el clásico Paloma de Papel, ¿no? El famoso niño que se mete a Sendero. Paloma de Papel, película peruana, con Tatiana Stengo, ¿no? Que actuó muy bien, y Melania Urbina, también muy buena actriz. Libros, por ejemplo, les recomiendo Qué difícil es ser Dios, de Carlos Iván de Gregorio. Qué difícil es, bueno, ese es el que más me he leído, pero también hay otros buenos libros, como el de Gorriti, pero es que Carlos Iván de Gregorio es un antropólogo especialista en sendero luminoso, es un senderólogo, por eso sus libros son muy recomendables. Y eso, ¿no? Eso. Bien, vamos ahora a continuar con Alan García. Ya, entonces vamos a poner... primer gobierno de don Alan García Pérez. ¿Quién iba a pensar, no? Que ese muchachón, jovencito, solamente, ¿qué edad tenía Alan cuando gana la presidencia? Tenía 35 años. 35 años. El presidente más joven del Perú elegido en elecciones. Porque el más joven del Perú elegido por sí mismo, ¿quién fue? Salaverry, el más joven de todos, 29 años Salaverry tenía. Bueno, Alan García va desde el año 85 al año 90. Y él era pues un hijo de apristas, había estudiado Derecho y hizo su maestría en Sociología allá en la Universidad de la Sorbona y en Madrid. Allá fue que conoció al líder del MRTA, a Víctor Polay Campos. Víctor Polay Campos había ingresado a la Universidad del Callao, Ingeniería, pero también estudió Sociología para conocer pues los problemas del mundo. Y eran buenos amigos, buenos amigos. Por eso cuando capturaron a Polay Campos en el gobierno de Alan, Alan dejó que se escape. Dejó que se escape con un túnel, así tipo el Chapo Guzmán. Acá hubo un túnel que se hizo debajo del penal Castro, Canto Grande, y en el año 89, una semana antes que Alan entregue la banda presidencial, bien raro que se escapara Polay Campos, ¿eh? Y que la seguridad no haya dado cuenta de que 2 años hacían bulla construyendo el famoso túnel. Tú sabes cómo es la amistad ahí, pues, ¿no? Entonces, cuando llega al poder, su primer mensaje a la nación, en su primer mensaje a la nación, Alan va a sacarnos la muela sin anestesia, diciendo, compañeros y compañeras, en este momento histórico y revolucionario venía a decirles que me siento orgulloso de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el indígena venga prefiriendo morir, le voy a su raza la herencia y su valor. Bueno, además está decir la tremendo poder de oratoria que tenía don Alan García, que era bien joven, flaquito y hablaba bien rapidito, ¿no? Hacía sus famosos balconazos, que entonces en su primer mensaje a la nación dijo, el culpable de que seamos un país pobre es Estados Unidos, el imperialismo. Por eso he decidido que no vamos a pagar la deuda externa más que únicamente el 10%. De esa manera, decidió, anunció que solamente pagará el 10% de los ingresos de nuestras exportaciones,
destinadas para la deuda externa. Antes, ¿cuánto le pagábamos a Estados Unidos de la deuda externa hasta Belaúnde? Le pagamos 30%, el 40%, pero Alan se arrebató y dijo, no, solo voy a pagar el 10%. Y para que los Estados Unidos se la crean realmente, ¿saben lo que se atrevió a hacer Alan? Viajó a la ONU. Viajó a la ONU en septiembre del año 85, a 2 meses nomás de haber sido elegido, y le dijo en su cara a las Naciones Unidas lo que pensaba del imperialismo norteamericano. Lamentablemente ese video no está en internet, lo he buscado, solamente encontré un audio, pero sin video, pero muy bueno, donde Alan dice cosas como estas, ¿no? Señor presidente de las Naciones Unidas, en representación del gobierno del Perú, vengo a decirles que yo no sé por qué el Perú es miembro de un foro internacional tan grande del planeta, cuando nos hemos dado cuenta en 50 años de existencia que las Naciones Unidas solamente defienden los intereses de un solo país y no de todos los países de la Tierra. Ese único país, sabemos que son ustedes, el imperialismo. Seremos un país pobre, pero un país digno. Ustedes seguramente pensarán que el Perú es el país del terrorismo, del narcotráfico, pero no somos eso. Somos el país que busca un cambio. Por eso hemos venido a decirles que vencerán, pero no convencerán. Vencerán con la fuerza de sus misiles, vencerán con la fuerza de sus armas, vencerán con la fuerza de sus dólares, pero no podrán vencer el alma de un pueblo oprimido que está desesperado por reivindicación y de cambios trascendentales. Y en nombre de esa reivindicación, yo, como el presidente del Perú, vengo a anunciarles de que ustedes son traficantes de la muerte y que ustedes, los Estados Unidos de Norteamérica, son los culpables de que seamos un país tercermundista, porque con sus millones oprimen y nos vuelven dependientes de recetas económicas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Por eso desde aquí anuncio, aunque esto me cueste sanciones internacionales, que no vamos a pagar la deuda externa. Por cada $10 que el Perú le tiene a los Estados Unidos, solamente vamos a pagar $1. De cada $10, solamente vamos a pagar $1, porque las recetas económicas que ustedes nos brindan no sirven para nada. Desde ahora, invito a todos los presidentes que me acompañan aquí en este foro internacional a que sean de izquierda, como mi maestro Víctor Raúl Ayala de la Torre me enseñó a hacerlo. Mi convicción es contra el imperialismo yanqui. Mi convicción es a través del pueblo oprimido de América Latina y de todo el mundo. Mi convicción es que toda América Latina esté más unida y que estaticemos las empresas. Por eso es que el alma oprimida nunca dejará de reivindicar y de gritar. Muchas gracias, señor presidente de las Naciones Unidas. ¿Cuánto le pones de nota al discurso de Alan García? 100, 20. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó cómo los dejó así? Así, ¿no? Los dejó así a los norteamericanos. Profesor, ¿y actualmente por qué no hay presidente que se pueda enfrentar a... Profesor, me encantó cómo ese Alan le levantó la pata de frente con todo. Sí, al día siguiente el New York Times sacó una publicación de las palabrotas que Alan había dado. Y el New York Times dice, Perú en este momento es declarado país inelegible a préstamos internacionales. Nos castigaron por las palabras tabú que dijo Alan. Nos cerraron los bancos, nos cerraron los créditos, nos cerraron la ayuda humanitaria, nos cerraron los préstamos en dólares. Estábamos aislados del mundo como Cuba. Ay, Alan. Por serte el bravo, terminaste, o mejor dicho, hundiste al país económicamente, más de lo que ya estaba. Bueno, el mismo Alan en vida reconoció que era muy joven y que cometió muchos errores, ¿no? Que era bien bobo cuando decidió hacer eso. Y eso lo dijo, y eso lo puedes probar en las clases de historia de Alan García. Entren a internet, YouTube y pongan clases de historia de Alan García. ¿Han visto el resumen? Unas clases de 3 horas, hay un resumen de 30 minutos que te cuenta toda la historia del Perú, de todas las oportunidades que pudimos haber sido grandes. ¿Han visto o no han visto? Oye, yo vi eso, me quedé clavado. Obviamente que ya sabía todo lo que cuenta ahí, pero la forma como habla Alan sí que te hipnotiza. Eso es lo que tenía Alan, que fue ratero, que fue corrupto, que mentiroso, ¿no? Que te mandaba, ¿no? Que te decía un imbécil porque no probaba su corrupción, pero el hombre sí tenía forma de convencimiento. Esos son los políticos que te convencen, que sepan hablar, que tengan convicción de lo que dicen, ¿no? Por eso es que Ayala de la Torre y Alan García
sí que hicieron del APRA el mejor partido y el único partido importante del siglo XX. Actualmente no existe, pues, ¿no? Ya. No podemos hablar que el APRA ahorita existe. Entonces, ese fue el anuncio. La consecuencia es que Estados Unidos nos declaró país inelegible a préstamos. Inelegible. Profesor, ¿y hasta el día de hoy somos inelegibles a préstamos? No, pues con Fujimori ya todo se volvió a la normalidad. Pero Alan García es el que cometió el error de volverse un gobierno antiimperialista. En otras palabras, la política económica del gobierno aprista era ortodoxa o heterodoxa. Era todo lo contrario a lo liberal. Era heterodoxo. El APRA solo está dominado, el APRA nunca muere. El APRA solo está dormido. Luis, buena Luis, de ahí me enseñas tu estrella con 5 puntas, de ahí me enseñas también dónde comes tu menú. Luis come su menú en la Casa del Pueblo, Avenida Alfonso Ugarte, ¿verdad? Al frente del colegio, claro, al frente del colegio Guadalupe, ahí está en la Casa del Pueblo. Ya, está bien, está bien. Todos tenemos derecho a ser los hijos del pueblo, los hijos del APRA. Entonces nos declararon país inelegible a préstamos y bueno, Alan dijo, ya que estoy aislado, la única opción que me queda es yo darles de comer a mi propio país. ¿Y cómo vas a hacer eso? A través de la heterodoxia. Aplicó una economía heterodoxa. ¿Y qué quiere decir la heterodoxia? Quiere decir que Alan García no necesita depender de los préstamos estadounidenses. Nosotros vamos a depender de nosotros mismos y lo que vamos a hacer es aumentar los sueldos. Aumentó sueldos. Profesor, ¿cómo cuánto era el aumento del sueldo? A ver, ¿cuánto gana un profesor de colegio estatal actualmente? A ver, ¿cuánto crees que gana un profesor de colegio del Estado actualmente? 1,200. Con razón no quiere ser profesor, ya me di cuenta. Ya. Alan García, ¿qué dijo? Señores, todos los profesores, todas las enfermeras y todos los que están en el sector público, desde mañana vamos a triplicar su sueldo. Ya, vamos a hacerlo más chévere. Si tú ganabas 1,000 soles, desde mañana vas a ganar 10,000 soles. De 1,000 a 10,000 soles. Alan, ¿de dónde vas a sacar tanta plata? Prende la maquinita del BCR. Empieza la emisión inorgánica de billetes, ¿no? Billete. Profesor, pero ¿y por qué actualmente Castillo no prende la maquinita, crea un montón de billetes y le regala a todos los pobres? Y así suben el rating. ¿Por qué no es eso? Es que no puedes hacer eso. Para poder hacer billetes necesitamos un respaldo ¿de qué? De barras de oro. Tú no puedes emitir billetes que se pasen el respaldo de las barras de oro que tenemos en la bóveda del Estado. Entonces, Alan se zurró en las barras de oro y siguió emitiendo los billetes de manera así. No había cuándo frenarlo. 10,000 soles cada peruano. Alan García, 95% de aprobación en las encuestas. ¿Qué presidente tenía tanta aprobación en las encuestas? El problema era, si 1 kilo de arroz estaba a 1 sol, cuando tú ganabas 1,000 soles, y ahora que estás ganando 10,000 soles, ¿cuánto crees que va a subir el kilo de arroz? A ver, ¿cuánto crees? De 1 sol, y ahora tú estás ganando 10,000 soles, el kilo de arroz va a subir a 100 soles. 1 kilo de arroz, 100 soles. En otras palabras, ¿sí valió la pena que te hayan aumentado el sueldo? No, pues porque sigues comprando lo mismo que comprabas cuando ganabas 1,000. Entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste es que Alan astutamente ordena que los precios se congelen. Esa es otra característica de la heterodoxia. Aumento de sueldos y luego congelamiento de precios. En otras palabras, ya, el kilo de arroz está en 100. Ya, déjalo a 100. Pero que se congele en 100. Presidente, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Cuánto están ganando ustedes? 10,000 soles, presidente. Ahora vamos a volver a subir los sueldos a 50,000 soles. ¿En serio, presidente? 50,000 soles a cada peruano. El kilo de arroz debería de haber subido ahora ¿cuánto? De 100 a 500. Pero queden 100. Queden 100. La pregunta es, ¿y el vendedor, el productor de arroz, debería de venderlo a 500, pero el gobierno ordena, véndelo a 100? Presidente, ¿y quién me paga la diferencia? Yo, el Estado. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama subsidiar. Subsidio de precios. Entonces,
Pero que disculpe, pero, o sea, el Estado tiene que pagarle la diferencia al productor. Sí, es el subsidio. ¿Y de dónde saca plata el Estado para pagar ese subsidio? Ya sabes de dónde. Maquinita, emisión inorgánica de billetes. Pero el congelar un precio no puede ser eternamente. Si tú congelas un precio toda la vida, ¿qué va a pasar? Ese precio congelado solo está así, congelado, pero no es su precio real. Y los economistas le van a aconsejar al gobierno, presidente, usted no puede congelar el precio eternamente. Usted tiene la inflación hasta su cabeza. Y el precio está congelado. El verdadero precio debería de nivelarse a su precio real. Así que le recomendamos que descongele el precio. Y tenía que descongelar los precios cada 4 o 5 meses. Cuando se descongelaba el precio, el kilo de arroz subía a su precio real. Y esa brusca alza de precio de un día para otro, ¿cómo se llamaba? Se llamaba paquetazos. Se llamaba paquetazos. El paquetazo es la brusca alza de precios de un día para otro. Ahora, el chiste está en que cuando se dé el paquetazo y el kilo de arroz, que debería de estar 500 soles, estaba 100, ¿no? Ha subido a su precio real 500 soles, Alan vuelve a congelar el precio del arroz. Otra vez queden 500 soles por 6 meses más. ¿Y qué hace con los sueldos? Ahora, 100.000 soles sueldo. O sea, tú tenías un montón de plata. Mi mamá me contaba que cuando tenía que ir al mercado, tenía que ir con la carretilla y con el monedero. La carretilla era para llevar la plata y el monedero para meter las verduras. Estábamos al revés. Por eso es que la hiperinflación es la herencia del APRA. ¿La hiperinflación a cuánto llegó? La hiperinflación llegó a 7.000%. Eso dicen los libros de historia, pero lo que no te dicen los libros es que si tú sumas todas las inflaciones que dejó los 5 años del APRA, eso suma finalmente 2 millones%. Mi abuelita dice que tenía tanto que... ¿What? Que tenía tantas monedas. No, mi abuelita dice, yo te cuento una, mi abuelita dice que cuando iba a la tienda, decía, señor, ¿cuánto está la galleta? No, galleta no. ¿Cuánto está? Ah, el tarro de leche. Decía, 1.000 soles, señora. Tengo monedas de 1 sol. Pase nomás, su bolsa con sus 1.000 monedas de 1 sol. Entonces el señor de la tienda tiene que estar contando. No se vaya, señor, vamos a contar. 1, 2, 3. Después de 1 hora, 998. 999. Completo, señor, ya puede irse. Pensándolo bien, deme 2 tarros de más de leche. Ahí se acaba el costal. Ya está. Ya el señor de la tienda, ya que va a estar contando, ya mucho tiempo, ya lo pesaba nomás, ya 3 kilos, ya, chévere, vaya. Más fácil. Por eso es que Alan no tuvo más opción que ordenar la acuñación del INTI que ya te había dicho. Oficialmente empieza a hacer la acuñación del INTI. Dentro de un INTI, ¿qué cosa encuentras? 1.000 soles. O sea, 1.000 soles costaba lo que hoy cuesta 1 sol. O sea, un INTI. Un INTI terminó siendo la equivalencia de 1 sol. ¿Qué están escribiendo? Mi viejo me comentó que hacía cola para su pan. Había una colaza solo para 3 panes. Sí, pues. Claro, había una. ¿Y por qué había tanta cola? Porque cuando habían paquetazos, anunciaban con días de anticipación. O sea, por ejemplo, normalmente los paquetazos eran los domingos en la noche. Entonces, a la hora de panorama todavía, a las 10 de la noche todavía, para que todos estemos ahí viendo las noticias. Entonces, cadena, mensaje de la nación. Y salía el ministro de Economía, Abel Salinas, Vázquez Bazán, no sé, Alba Castro. Y entonces decían, señores y señores, en nombre del gobierno aprista, hemos decidido hacer un reajuste de precios. Por eso, esta es la nueva lista. Si hasta el día de hoy domingo, el tarro de leche Gloria costaba 325 intis, desde el día jueves de la próxima semana va a costar 894 intis. Si un pan hasta el día de hoy en la noche estaba en 1 inti por pan, desde el día jueves va a costar 99 intis. Y así, toda la lista de precios que nuestras madres se ponían a llorar, algunas les daba paro cardíaco, en fin. ¿Qué hacías el lunes, el martes y el miércoles antes del día jueves? ¿Qué hacías? Todos a comprar a la tienda antes que llegue el día que va a subir todo. Por eso habían tanta cola. Para ir a comprar pan tenías que hacer cola de 4 cuadras y al final se acababa el pan, ¿no? 5 de la mañana, ¿no? Mi mamá me contaba que no, que va a estar yendo a comprar pan, una colaza. Simplemente tenía que comer, sancochar camote, ¿no? Y el desayuno era camote. No había azúcar.
¿no? Mi papá me decía que el té lo tenía que endulzar con un caramelo. Ese era el azúcar. Y lo peor, después de 4 horas de cola, llegabas a la tienda, por fin voy a comprar todo mi arroz para invernar. Y no hay arroz, no hay azúcar, no hay fideo. Y no es que se haya acabado, es que los que venden en la tienda no lo querían vender. Escondían los productos y recién lo vendían el día jueves. O sea, toda una semana, todo el país tenía que comer chicle, ajinomoto, camote de perro, o sea, no sé, las cosas que sí vendían, ¿no? Sibarita, tuco, pimienta, eso eran nuestros menús, ¿no? O una cachanga de harina, porque ni harina había en realidad. Ya recién el día jueves había todo, pero ¿todo a qué precio? Y entonces los precios volvían a subir, pero el gobierno, ¿qué hacía otra vez? Congela. Y luego subsidia. Y luego aumenta los sueldos. Por eso es que los intis se volvieron 10 intis, 10.000 intis, 50 millones de intis, 100 millones de intis. Billetes de colección, ¿ah? ¿Alguno de ustedes tiene en casa colección de esos billetes antiguos de intis? Lo venden en Girón Camaná, coleccionable a 50 céntimos, para que nunca se olviden. ¿Han visto esos billetes antiguos? Claro, de la abuela. ¿Quién no va a tener una abuela, un abuelo que coleccione esos antiguos billetes para nunca olvidar el apocalíptico gobierno de Alan García, ¿no? Y eso que Alan García sabe lo que dijo apenas tomó el poder. ¿Sabe lo que dijo de Belaúnde? Alan dijo, si en el gobierno de Fernando Belaúnde estuvimos a un paso del abismo, con mi gobierno daremos un paso adelante. Ya te lo había dicho todo, pues, ¿no? Y así creímos en él. Bueno, subsidia precios. Por otro lado, también crea el dólar MUC. ¿Qué es el dólar MUC? El dólar MUC es un dólar subsidiado. MUC quiere decir Mercado Único de Cambio. Profesor, no entendí. ¿Ese dólar cuesta más barato o más caro? Los dólares MUC cuestan más baratos. Un dólar MUC cuesta la mitad de precio de un dólar normal, del dólar Ocoña, ¿no? Antiguamente se vendía el dólar en Ocoña, Girón de la Unión, por la Plaza San Martín. Y la pregunta es, profe, ¿y eso lo hizo para que todos compremos dólares baratos? No, eso no lo hizo para que la gente compre dólares. Entonces, ¿para qué bajó el precio del dólar? Solo lo pueden comprar los 12 grandes empresarios del país, con el objetivo de beneficiar a los 12 llamados apóstoles. Beneficia a los 12 más grandes empresarios del Perú, que se le llamaban los 12 apóstoles porque Alan García se alucinaba en Jesucristo, pues de todos ellos, ¿no? Los Wong, los Carza, los Delgado Parker, los Miro Quesada, o sea, los 12 dueños del país. En otras palabras, señores empresarios, cómprense dólares baratos, yo voy a subsidiar esos dólares para que hagan más empresas. Hacen más empresas, dan trabajo a los peruanos y no necesitaremos nunca más del imperialismo, ni de los préstamos, ni del comercio internacional. Estamos aislados, pero vamos a poder conseguirlo. ¿Tú crees que sirvió esto? ¿Compraban dólares MUC? Sí. ¿Y qué hacían los empresarios con los dólares MUC? Lo invertían en el Perú, se largaban a Miami y ahí ya no volvían más. Para eso compraban dólares MUC. Se fueron del país. El Perú estaba recontra fregado. Por eso es que cuando alguien estudia economía allí en Europa y tocan el tema de la inflación, ahí ponen como primer ejemplo a la Alemania nazi después de la Primera Guerra Mundial. Y el segundo mejor ejemplo para entender la inflación, Alan García Pérez. Te lo juro, así me lo dijo mi profesor en San Marcos. Ahí tienen que estudiar la inflación de Alan si quieres ser economista. Es la única manera para entender la clase. Entonces, en todas las universidades del mundo estudian al Perú hablan de inflación. Por otro lado, también hay que aclarar, ya dejando un poco la parte de la economía, que con Alan García también hubo violación a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en el año 86 se dio la masacre de los Penales. No sé si han escuchado sobre eso. Año 86 se dio lo que se conoce como la masacre de los Penales. A ver, te cuento un poco. Los terroristas que habían sido capturados años atrás estaban purgando prisión. Y muchos de ellos estaban en la famosa isla del Frontón. El Frontón antiguamente era una antigua cárcel donde, ¿no?, iban los presos, terroristas y también delincuentes comunes. Bueno, estábamos en la época en donde Lima fue la sede de una internacional comunista. ¿Cómo es eso, profe? O sea, a ver, ¿cómo te digo? ¿Ustedes son fanáticos del K-pop? A ver, hay chicas acá que se visten así con sus cosas negras de K-pop.
Ya, dicen que hay eventos internacionales de reunión de K-pop, ¿no? No sé, que eligen qué sede, de qué país, no sé. Ya, o cosas así. Ya, así también los comunistas hacían su sede internacional. Y justo ese año eligieron a Lima como la sede internacional del Congreso Comunista del mundo. Y entonces, como iba a venir la prensa internacional para cubrir las sesiones de las conferencias así, los terroristas del frontón hicieron su bulla, se amotinaron para llamar la atención a la prensa internacional y que vean la situación de tipo de carceleta que están viviendo, ¿no? De las condiciones. Y entonces, cuando se da la revuelta de los penales, la Marina de Guerra disparó a matar, y mataron a todos los terroristas del frontón. No habían solo terroristas, habían delincuentes comunes, y todos murieron. ¿Quién ordenó eso? ¿Alan García no ordenó eso acaso? Alan García dijo, yo no ordené nada, investíguenme cuando termine mi gobierno. En esa época no se podía investigar a los presidentes en pleno mandato, tenía que acabar el gobierno. El que no la debe no la teme, famosa frase de Alan. Cuando termine su gobierno le van a investigar. Fujimori ordenó que lo capturen y Alan se escapó a Francia. Siempre se hizo famoso por huir en momentos complicados, ¿no? Esa es una herencia que, claro, que heredó de Aya de la Torre. Aya de la Torre paraba escapándose a las embajadas, escapándose. Por eso Alan García, antes de morir, quería asilarse en la embajada de Uruguay, ¿recuerdas? Pero no le dieron el pase. Y como estaba acorralado, se hizo la de Hitler nomás, pues ya no le quedaba otra, pues, ¿no? Pero Alan no iba a ver, él no quería pasar a la historia como un Ollanta, ¿no? Como una Keiko en la cárcel. No, él tenía su problema ahí psiquiátrico, ¿no? Pero volviendo acá, entonces, la masacre de los penales, Alan dijo que no ordenó eso, y de que cuando termine su gobierno lo investigarán y va a ver que es inocente, ¿no? Pero entonces, si él no ordenó eso, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿La Marina de Guerra actuó sin orden de nadie? Entonces, la masacre de los penales. Profesor, disculpe, pero ¿qué problema hay que los maten si son terroristas? Es que si te pones a pensar eso, tú estás diciendo que te vale madre los derechos humanos del terrorismo. ¿Tú crees que un terrorista no tiene derechos humanos o sí los tiene? Profesor, pero hay hombres que no tienen derechos humanos. Es que los derechos humanos incluyen que hasta el máximo criminal tiene su derecho humano. Si hasta los jerarcas nazis en el juicio de Nuremberg fueron enjuiciados bajo las normas de los derechos humanos. Claro, algunos los mandaron cadena perpetua porque ya no se podía perdonar, pues, ¿no? Pero esa es la lección que te da los derechos humanos. Pero entonces, claro, por eso es que había que investigar ese tema. ¿Quién ordenó esto? ¿No? Profe, Sí, dime. entonces lo hubieran condenado a crímenes de lesa humanidad como lo hicieron con Fujimori, Alan o García, es diferente. Alan García ahorita tendría que estar junto con Fujimori en la cárcel. Alan García iba a ser condenado por violación de los derechos humanos, pero Alan terminaba siendo más astuto, porque como te dije, en el año 92, cuando Fujimori cierra el Congreso, Fujimori ordenó la captura de Alan inmediatamente. Y Alan logró escapar por los techos, dicen por la chimenea, se salió, se escapó, dice, hay una fantasía sobre eso, y huyó a Europa. Adivinan dónde lo ampallaron un día. Antes que regrese al Perú en el 2000, lo ampallaron viendo el Mundial de Francia 98. Y estaba feliz, Alan García viendo el Mundial, no se la perdió, ¿no? Entonces, y luego regresó en el 2000. ¿Quién iba a pensar que volvería a gobernar el Perú después de su apocalíptico gobierno? En el año 86 también llegó a la alcaldía, no sé si lo conocen, a Jorge del Castillo. Jorge del Castillo, famoso alcalde, ahora está viejo ya Castillo, ¿no? Que él fue el que hizo el famoso tren eléctrico, el tren eléctrico que no lo terminó de hacer porque la hiperinflación consumió para hacer el tren. Y en su segundo gobierno, Alan terminó el tren eléctrico y por culpa de ese tren se mató. ¿Por qué por culpa de ese tren? Porque ese es el tren el que le generó la tentación de la coima de la constructora, pues, ¿verdad? O algo por el estilo. Entonces, ese tren fue finalmente quien le generó la tentación del robo. Entonces, en el año 87, Alan García, como sabía de que la economía estaba cada día peor, no tuvo más opción que anunciar algo porque él quería hacerse popular. Él tenía una megalomanía de querer que el país lo aplauda. Y como estaba yendo pues a la baja, decidió hacer una medida radical, como en tiempos de Velasco. Anunció la estatización de la banca. Anunció la posibilidad
al Congreso, de que el Congreso debata y apruebe la estatización de la banca. Eso quiere decir que los bancos van a ser manejados por el Estado, como en tiempos de Velasco. ¿Eso qué generó? Que se moleste ¿quién? El sector, obviamente, de la derecha. La derecha salió a disparar, ¿cómo es? O sea, los ricos dueños de los bancos, Dionisio Romero del BCP, ¿no? Había el dueño del Banco Mercantil, que creo que ya no existe, que de manera de protesta llevó su colchón dentro de su bóveda y ahí se puso a dormir para que no le vayan en la noche a meter las tanquetas y robarse todas sus barras de oro. La noticia dio la vuelta al mundo. Y Alan finalmente ordenó que la tanqueta rompa la puerta del BCP. Y la policía se agarró con los dueños de los bancos. Al final el Congreso no aceptó la medida. Estuvieron a un pelito de aprobar la medida. Según el argumento de Alan García, estatizar la banca es importante. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, imagínate que tu mami es un ambulante, vende su emoliente y ya tiene algo de plata, pero necesita un préstamo bancario para que su carrito emoliente crezca y alquile su local más grande y chévere. Y llega al banco y le ven su cara de emigrante provinciana y no le dan el préstamo, no le facilitan el préstamo. Por eso es que Alan decía, ahora sí siento que estoy haciendo una revolución, ahora sí siento que estoy haciendo un cambio, porque los bancos no pueden estar a la merced de 4 empresarios, porque nuestros bancos tienen que estar a merced de todos los peruanos, para que hasta el más pobre emprendedor tenga derecho a recibir un préstamo. Por eso he decidido que los bancos los manejaré yo, el Estado, y no la empresa privada. ¿Quién disparó? Mario Vargas Llosa. Disparó representando a la derecha más conservadora. Y eso que Vargas Llosa había sido de izquierda. Es bien raro la historia de cómo Vargas Llosa... Hay un libro que él mismo escribe, no me acuerdo ahorita el nombre, es un libro que por ahí acordé, que él mismo habla de cómo se volteó de izquierda a derecha. Porque si tú investigas sus años mozos de Vargas Llosa cuando estudiaba en San Marcos, él era el mejor amigo de Isaac Humala, el papá de los Humala Tazo. Él perteneció a la cédula comunista Cahuide, en San Marcos, más rojazo, y luego se volvió a la derecha. Sobre todo cuando le empezó la fama de la popularidad de los libros. Él ahí se puso a leer a Adam Smith y todos los principios del liberalismo, ¿no? Y entonces él sale a defender y crea su movimiento político. ¿Cómo se llamó? El movimiento político se llamó Libertad. Libertad. Entonces la estatización de la banca, ¿qué genera? Generó la protesta de la derecha de Mario Vargas Llosa con su movimiento Libertad. Y con este movimiento Libertad, movimiento político que él hizo, pudo tener la fuerza para lanzarse a las elecciones del año 90. Bueno, y así fue como el gobierno de Alan fue llegando a su fin con una hiperinflación de 7.000% acumulado. Y antes de terminarlo, algunas obras que se dio en su gobierno, hay que decirlo también, obras importantes, como por ejemplo, decidió hacer el programa de regionalización. Mira, de todo lo que Alan García hizo, creo que esta es una de las medidas más interesantes que pudo haber hecho para un programa de descentralización. Es decir, ¿cuántos departamentos tiene el Perú? 24. Alan dijo, la mejor opción para una descentralización es que vamos a unir 3 a 4 departamentos y convertirlo en una macroregión. Al final terminaron convirtiéndose en 13 regiones, ¿no? Y digo que es algo muy interesante porque era de manera transversal. O sea, toda la región era costa, sierra y selva. Los 3, 4 departamentos que abarcaban costa, sierra y selva, para que el gobierno regional de esa zona desarrolle de manera paralela el país. Esa era la idea. Entonces, tal vez eso sería una de las cosas valiosas que se le recuerda al APRA. Otra de las cosas que hizo fue la base Machu Picchu en la Antártida. Tú sabes que la Antártida es de todos los países del mundo y un pedazo que nos toca se llama la base Machu Picchu, recién con Alan. También creó el Banco de la Nación, perdón, el museo de la Nación. También unificó la Policía Nacional y creó la PNP, porque antes existía 3 tipos de policías: la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la PIP, que es la Policía de Investigaciones, ¿no? La llamada de la tribu se llama el libro de Mario Vargas Llosa. Ah, ya, la llamada de la tribu, donde habla cómo se volteó, cómo se cambió cómo se convenció, mejor dicho, ¿no?
Claro. Ya, bueno, entonces ese es un poco el resumen del gobierno de Alan. Ah, ya, también me olvidaba decirles que se descubrió el gas de camisea. Se descubrió el gas de camisea en el año 86, eso también. Y bueno, el terrorismo continuaba con sus acciones subversivas, incluso en San Marcos. En San Marcos y en las academias preuniversitarias algunas, había un semillero de profesores de historia que empezaba a ideologizar a la gente. El gas de camisea. Y recién en el gobierno de Alejandro Toledo, el gas de camisea ya servirá para los taxis y todo el parque automotor. Dicho esto, ¿qué podemos terminar de Alan? Ah, bueno. Era un gobierno que jamás pensábamos que volvería a asumir el poder, ¿no? Ustedes no vivieron en la época de Alan. Yo sí viví la época de Alan, pero me acuerdo poquito, muy poquito me acuerdo, pero sí me acuerdo algo. Bueno, claro, recién estaba en pañales, pero sí uno se puede acordar un poquito. Bueno, al menos ustedes no vivieron lo que son conches bomba en la esquina de su casa. Yo soy la generación donde cuando estabas en primaria no te dejaban ir a una fiesta infantil de cumpleaños de tu amiguito porque podía haber un coche bomba en la esquina y volaban todos. Soy de la generación donde en Navidad, cuando contaban 5 para las 12, 3, 2, 1, llegó a las 12, ¡plum! Se iba la luz en todo Lima porque habían volado las torres de alta tensión de Chorrillos y se iba toda la luz y se celebraba Navidad y Año Nuevo con velas y oscuridad total. Y bueno, eran épocas complicadas. No podías ir a una discoteca porque tal vez te metían bomba, o sea, coche bomba, y veías un automóvil abandonado, ya tenía ANFO, ¡pum!, explotaba todo. Bueno, ahora también hay inseguridad, pero ya ciudadana, pero en esa época era la inseguridad por el mismo terrorismo. Mi abuelo sí vivió lo de los coches bomba y me contaba que para detener eso se habían creado asociaciones que se llamaban rondas campesinas. Claro, pues las rondas campesinas, que con Belaúnde les estaba diciendo, ¿no? Ya habían aparecido, que se llamaban los comités de autodefensa. Y ya con Fujimori se llamaron ronderos, comités, CAT, los comités de autodefensa, efectivamente. Y esos comités de autodefensa también cometieron algunos errores, como por ejemplo la masacre de Churajay, se mataron unos periodistas, 8 periodistas de Caretas, Ojo, El Extra, como habían ido con su ropa, su jean, su camisa de periodista de Lima, se habían ido a un asentamiento, pues, perdón, a una cacería ayacuchano, Uchurajay, y como no había luz en ese caserío, nunca habían visto televisión. Así de abandonados y de pobres eran. Entonces, cuando el ejército llega, les dieron armas y le dijeron, mira, campesino, si tú ves algún sospechoso, ese es terrorista, lo matas de frente, ¿no? ¿Ya? Pero y si no es terrorista, pregúntale. Si te dice que es terrorista, lo matas, pues no. Pero no me va a decir que soy terrorista. Ya, pues si tiene cara de terruco, lo matas. Ya, no fastidies, ya. Ya está bien, señor, yo voy a defender mi caserío. Entonces llegan los 8 periodistas y, hola amigo, para hacerles una entrevista. Y los campesinos, pues, uy, ¿quiénes son ustedes? Arriba las manos. No, calma, amigo, somos periodistas. ¿Qué dijo? Que somos periodistas. Uy, ha dicho, somos terroristas. No, periodistas. Ha dicho que somos terroristas. No, periodistas. Enseñan el televisor. ¿Televisor? ¿Qué es eso? Enseñan el televisor. Y justo el televisor estaba guardado en una franela roja. Mira, tiene su bandera. No, que esto es una cámara, esta es una cámara de video. Saca de la cámara de video. Mira, es una bazooka. No, te ruco de mierda. Y mataron a los 8 periodistas. Lamentable masacre hecho por los mismos campesinos. Profe, no entiendo. Los campesinos para mí que eran terrucos y los mataron a esos periodistas. ¿Sabes quién investigó eso? Tú ya lo conoces. Mario Vargas Llosa investigó eso. Y después de 6 años de investigación concluyó que sí eran campesinos, sino que como la civilización no había llegado a su caserío, se habían confundido al ver a estos periodistas con su jean y hasta la tecnología lo vieron como algo mal. Y eso explica el por qué los terminaron acribillando y los habían enterrado incluso, ¿no? Entonces, esa fue la masacre de Uchurajay.
Lo de la masacre de Acomarca, eso es lo que hizo el ejército en el año 85, y la masacre de Lucanamarca es lo que hizo Sendero cuando mató a casi 100 campesinos porque no querían colaborar con ellos. Así que tengan presente esos datos para que cuando estén en algún parque ahí sentados con su enamorada, no vaya a ser que vengan las cámaras esas que les gusta hacer cosas de cultura general y están en el aire, ¿no? Para el sexto día, ¿qué tanto sabes de historia? Y te enseñan la cara de Abimael Guzmán, ¿no? ¿Han visto esos reportajes, no? Que no saben nada, ¿no? ¿Qué cosa le dijo Abimael Guzmán? La cara, pues, de Abimael ya viejo, ¿no? Cuando estaba en el juicio. ¿Sabes quiénes lo reconoces? Ah, sí, es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, ya, Bryce Echenique, que dijo, Bryce Echenique. Luego le enseñan la foto esa donde los perros están colgados ahí en el poste de luz. ¿Qué puedes decir de esta foto? Y la chica con su mochila dice, ya, creo esto es lo que pasó en defensa de los animales, ¿no? Esa es la ley para defensa de los animales. No, en serio, eso dijo. No sé la página, si no te la digo para que lo veas. Y cosas así. Y le enseñaban unos letreros. ¿Tú sabes lo que fue Uchurajay? Nada. Otro letrero. Acomarca. ¿Te suena algo? Acomarca, Lucanamarca, Uchurajay, Tarata. Y lo peor es que si a mí me hicieran esa encuesta, ¿sabe lo que yo respondería? Respondería todo mal. Sí, a propósito yo respondería todo mal, para salir como un burro en el reportaje. Estarás preguntándome, ¿y usted por qué quiere salir como un ignorante en el reportaje? Más bien usted tiene que lucirse diciendo que sí sabe todo. No, ¿sabes por qué lo haría? Porque si a mí me dicen, ¿tú sabes qué fue Tarata? Y yo, Tarata, ya, no, ya, Tarata, creo que es una provincia de Tacna. No, Tarata fue el coche de bomba que explotaron en Miraflores, y yo salía pues como un ignorante, bla, 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 ¿no? Cuando en realidad la periodista terminaba siendo el ignorante porque Tarata es el nombre de una provincia de Tacna, que nos las arrebató Chile, ¿no? Durante los años de la posguerra, y que por eso hay muchas calles que se llaman Tarata, pues, ¿no? En recuerdo de eso, ¿no? Y entonces, la cámara se apagó por falta de batería y la tutora se ha ido a no sé a dónde. Ya, explotó la cámara. No explotó todavía. Profesor, los moscovitas son los comunistas que simpatizan con la Unión Soviética, los de Moscú. Los pequineses simpatizan con los chinos. ¿Qué había pasado con los moscovitas? Se extinguieron. Los moscovitas tuvieron su propia evolución y se extinguieron. Nunca más se supo de ellos. ¿Me están censurando? Sí, pues, suele pasar. Sabotaje, ya. Censuran al profesor por cambiar la mentalidad. ¿Cómo te atreves, oye, Eleni, a decirme que yo soy el champú? Solamente a Abimael Guzmán le decían el profesor champú porque era bien fácil que te lave la cabeza. ¿Ya? No me vas a venir con esas cosas. No lo voy a permitir. ¿Saben qué? Agarren su material, vamos a hacer las claves. Y dice, ¿cuál fue el problema más grave que tuvo que afrontar Belaúnde durante su gobierno? El más grave. Fácil. Dímelo tú. La inflación, pero todavía no había grave inflación. La caída de la agricultura puede ser, el fenómeno del niño puede ser un tema económico, pero acá te dice el problema más grave. ¿Algo más grave que un niño podría haber habido? A ver, entre que caiga un huaico por tu casa a que venga un grupo terrorista a tu casa, ¿qué es más grave? Pues, o que vengan los narcos a tu casa, ¿qué es más grave? Ya, pues entonces no me digas el niño, pues, tienes que saber equiparar lo más grave. Enano. 2. ¿El gobierno de Alan se encaminó a qué? Se encaminó a qué. Ya, ahí la clave es la E. Te cuento un poco. Lo que hace Alan es implementar desayunos escolares. Sí, es cierto de que con Belaúnde ya había empezado esto con el alcalde Barrantes, pero con Alan se mantuvo. Y desayunos escolares también se agregó. ¿Y saben lo que es el PAI? Es el programa de apoyo al ingreso temporal. Es como decir, programas para darte trabajo. Por ejemplo, con el gobierno de Toledo había un programa idéntico que se llamaba A Trabajar.
¿no? Repotenciar el país. ¿Por qué no veo otra clave? Porque mejorar el problema de la imagen externa, nada, no se mejoró. Apoyar a los ganaderos y agrícolas a través del Fondo Común Agrario. Desarrollar un plan nacionalista democrático. Nacionalista no era. Eliminar los subsidios, nada. Es la E, no hay otra. Vamos con la 3. A ver, un acto que violó derechos humanos. La llamada masacre o matanza de los penales. Fácil ya. 4. ¿Cuál fue la primera medida política al comenzar el segundo gobierno de Belaúnde? La primera medida que hizo Belaúnde apenas empezó su gobierno. ¿Cuál fue? Sacó un papelito y anunció su primera medida. La marginal de la selva, no. Otra. Culminar la carretera, no. Otra. Convocar elecciones municipales. Empezar negociaciones con el Fondo Monetario. Modificar la legislación del trabajo. Astuta la pregunta, porque esperaba que pregunten o que pongan que la primera medida fue devolver la prensa a sus legítimos dueños, ¿verdad? Claro, devolver la prensa. Pero después de devolver la prensa, vamos a decir, ¿cuál fue otra medida política que hizo al comienzo de su segundo gobierno? Después de la de la prensa, porque lo de la prensa más que política fue una medida de libertades. Por ejemplo, en el gobierno de Belaúnde, en el gobierno de Velasco y de Bermúdez, no había elecciones, no había democracia. Aquí regresan las elecciones municipales. En el año 81 incluso tuvimos como alcalde a un tal Orrego Villacorta, el que fue el que hizo los Zetas de Girón de la Unión. Y luego vino ya Barrantes, que te conté, que hizo la propaganda del vaso de leche. Y hablando de Barrantes, Barrantes tenía como símbolo de campaña el frijolito. Por eso en el año 85 él compite con Alan García. Entonces Barrantes decía, si votas por mí, no solamente vas a tener un vaso de leche, porque Barrantes hablaba así como niñito, ¿no? Si votas por el frijolito, parte del vaso de leche que te di desde alcalde, te voy a dar tu plato de frijoles como presidente, cosa que tendrás un plato de frijolada y tu vaso de leche ahí para que la bajes, ¿no? Menos mal que no ganó, ¿no? Menos mal que no ganó. Ya, entonces sí, pues ese era el famoso Barrantes con su programa social. Y luego viene la número 5. Número 5 dice, la consecuencia inmediata a la política de no pago de la deuda para el Perú fue cuando Alan dijo sus palabras tabú y que no pagaría la deuda, la consecuencia inmediata fue que nos declararon país inelegible a préstamos. Ok, siguiente. La guerra de las Malvinas. ¿Cuál fue la posición?